SER Podcast. España se está enfrentando este verano a la peor oleada de incendios forestales de los últimos 10. ¡Atentos ahí! ¡Miramos para el otro lado! Está ardiendo todo. Todo. ¡Ay, qué locura, Dios mío! Este ha sido, día a día, fuego a fuego, el sonido del verano. Solo en lo que llevamos de 2022 se han quemado más de 200.000 hectáreas en el país y el balance multiplica por 4 a la media de la última década. Javier Gregori. En España se han registrado ya 50 grandes incendios forestales. Esta es la cifra más alta de la última década y se han acumulado ya este año tantos grandes fuegos como en los últimos 5 años juntos. Y el número de hectáreas quemadas, 229.000, también es el más alto desde por lo menos el año 2012 en nuestro país. Y lo más preocupante es que ya multiplica por 4 la media de la última década. Estos son los datos más negativos del último balance oficial realizado por el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, que siguen siendo, sin embargo, más bajos que las 286.000 hectáreas quemadas que registra ya para España el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, y que sería la cifra de este año más alta en los últimos 15, que es cuando comenzó precisamente esta estadística a nivel europeo. Los últimos grandes incendios que han azotado a España han sido el de Begís, el de la Vall d'Ebo, los dos en la Comunitat Valenciana. La buena noticia es que se han podido estabilizar. De hecho, el de Vall d'Ebo está incluso controlado. Yelena Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. El de Begís se pudo estabilizar, de hecho, este mismo domingo. El fuego ha quemado ya 20.000 hectáreas en esa localidad y los vecinos evacuados por fin han podido volver a sus casas. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día, sí. Los que han vuelto se han encontrado con que no disponen de agua potable en sus grifos o no tienen internet. Se trabaja para tratar de recuperar estos servicios básicos afectados por el incendio. Es una de las prioridades ahora mismo. La otra, empezar a tramitar las ayudas. A los que están volviendo a sus casas se les ha pedido que hagan fotos de las propiedades afectadas por las llamas antes de reparar los daños para poder tramitar esas ayudas. Aunque lo peor está en el monte. El paisaje ha quedado gravemente dañado y todavía es difícil precisar el alcance sobre la fauna y la flora. La Generalitat, por cierto, ha pedido evitar hacer turismo de incendio. En media hora se incorporan 10 medios aéreos. La UME podría ir dejando la zona si se confirma este lunes que el incendio evoluciona de forma favorable. Щоб там не думали собі окупанти, щоб не планували. Del exterior las noticias llegan de allí, de la guerra en Ucrania. El Kremlin ha abierto una investigación por la muerte de un coche bomba de la hija de un filósofo ultranacionalista ruso que está considerado el ideólogo de Vladimir Putin. Rusia culpa a Ucrania, Zelensky se desmarca y advierte de que romperá el diálogo con Rusia, lo escuchábamos ahora, si el Kremlin enjuicia a los ucranianos cautivos en Mariupol. Todo esto cuando están a punto de cumplirse va a ser esta misma semana, el miércoles, 6 meses desde que empezó la invasión. Esta noche la ONG Save the Children ha publicado un informe con un balance aproximado de los niños que han sufrido las consecuencias de este conflicto, de las víctimas. Más de 350 de esos niños han muerto. El 16% de los pequeños que han fallecido tenía menos de 5 años. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La organización recuerda que cerca de 1.000 menores han sufrido el impacto de la guerra y que son concretamente 356 los niños menores de edad que han muerto y cerca de 600 han resultado heridos. De ese total de muertos, el 16% tenían menos de 5 años. Son datos de Naciones Unidas que siempre recuerda que la cifra real es con toda probabilidad mucho mayor. Esas muertes y esos heridos verificados se han producido por el uso de armas explosivas en zonas de la ciudad donde vivía mucha gente, en zonas residenciales. La directora de la organización en Kiev ha explicado que los niños están creciendo entre bombas y con sus casas y sus colegios completamente destruidos, que viven con la ausencia de los amigos o los familiares que saben que han fallecido en la guerra. En España arranca hoy el curso político con la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, precisamente a las zonas más afectadas por el incendio de Castellón. Y a la vuelta al trabajo de los políticos va a estar marcada esta semana también por el pleno extraordinario agendado para el jueves, en el que los grupos parlamentarios se van a tener que posicionar sobre el plan de ahorro energético que diseñó el Gobierno para cumplir su compromiso con Bruselas y ahorrar gas de cara al otoño. Lunes 22 de agosto tenemos por delante, Gillian, un día bastante caluroso en buena parte de España. En la mitad sur de la península se van a volver a superar los 40 grados por la tarde, en concreto en Andalucía y en Extremadura. En el interior, las máximas van a estar hoy entre los 33 y los 37 grados. En el norte el día va a ser mucho más fresco, con temperaturas por la tarde que no van a superar los 24 grados. Pero atención en Canarias, porque allí se esperan rachas de viento que podrán ser bastante fuertes y en la cornisa cantábrica está previsto que llueva a lo largo del día, pero por intervalos.
Hoy por hoy, en Ser Podcast. La tensión entre Rusia y Ucrania ha escalado varios peldaños este fin de semana después del asesinato de la hija de uno de los aliados más cercanos que tenía Vladimir Putin. A todo esto se suma la situación en los alrededores de la central nuclear de Zaporilla, donde Rusia tiene desplegado su ejército. Precisamente por eso los líderes de Estados Unidos, de Francia, Alemania y el Reino Unido han vuelto a insistir este domingo en que se tiene que poner en marcha una misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica para que vigile precisamente lo que sucede en esa central nuclear. Una central que este fin de semana ha vuelto a ser objetivo de ataques, que han dañado una galería de acceso a las unidades de potencia, según la operadora de la planta, que, como decíais, está en manos de las tropas rusas desde el pasado mes de marzo. Ayer, Biden, Macron, Johnson y Scholz se sumaron al coro de voces internacionales que exigen que se facilite la visita de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica tan pronto como sea posible para determinar el estado de los sistemas de seguridad de la planta. Una visita que a priori cuenta con el visto bueno de Vladimir Putin, que el viernes acordó con Emmanuel Macron que sea la ONU la que se encargue de la seguridad de los inspectores y garantice un alto el fuego en torno a la central. Y mientras tanto, en Moscú las autoridades siguen investigando el atentado que el sábado cegó la vida de Daria Dugina, la hija del ideólogo de cabecera de Vladimir Putin. La portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, advertía de que si se confirma la huella ucraniana en el atentado habrá que hablar de una política de terrorismo de Estado de Ucrania, una política que tiene mucho más claro el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que ha señalado a Kiev como el autor del atentado que ha segado la vida de esta mujer. La guerra en Ucrania y todo lo que se deriva de ese conflicto con Rusia por el suministro de gas está pesando mucho en la inflación. Ese es precisamente el asunto que más preocupa ahora a casi todos los gobiernos. ¿Cómo frenar esta subida de precios? Es la respuesta que todos buscan y por eso esta semana se van a reunir en Estados Unidos los grandes banqueros centrales de todo el mundo. Se trata de una reunión de élite para intentar solucionar los principales problemas económicos que están poniendo en jaque a la economía mundial. Jordi Fábrega. Muchas cosas han cambiado desde el encuentro de hace un año en el que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, defendía que la inflación era un problema temporal. Inflation at these levels is of cause for concern. Unos meses después, él y todos los demás banqueros centrales cambiaron de opinión y están aplicando unas subidas de tipos muy agresivas para que la inflación deje de estar disparada y vuelva a niveles aceptables. Cómo conseguirlo será uno de los grandes temas de este encuentro, junto al otro gran temor del mundo económico, si va a haber o no un parón de la economía y cómo de fuerte va a ser. De momento, las estrategias de los bancos centrales difieren a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos empiezan a sugerir que las subidas de tipos de interés van a ser más suaves, mientras en Europa, que no ha subido los tipos hasta hace un mes, sigue apostando por ahora por incrementos más agresivos. Alemania va a seguir con problemas en el suministro de gas por lo menos hasta finales del año que viene. Al menos eso fue lo que reconoció este fin de semana en público el canciller del país, Olaf Scholz, en un acto público que no estuvo exento de polémica. ¿Por qué? Pues porque dos activistas se quitaron la camiseta junto al canciller para pedirle un embargo total del gas que llega de Rusia y que Alemania ha ido comprando a lo largo de estos últimos decenios. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. 15 meses más, hasta finales de 2023, persistirán los problemas de Alemania con el abastecimiento de gas por la guerra de Ucrania. Esta es la estimación que ha realizado el canciller Olaf Scholz a preguntas de los ciudadanos en el tradicional día de puertas abiertas en la Cancillería y los ministerios. El canciller espera que a principios del próximo año empiece a funcionar la primera terminal de gas licuado en las costas alemanas, a la que se sumarán otras a lo largo del año. Scholz ha asegurado que seguirá suministrando armas a Ucrania, también de última generación. Además, ha negado que Alemania y la Unión Europea hubieran ignorado los intereses rusos en el periodo previo a la guerra. La apertura de puertas no estuvo exenta de incidentes. Dos activistas se acercaron al canciller con la excusa de hacerse una fotografía, pero se quitaron la camiseta. Embargo de gas ahora, gritaron las mujeres, una consigna que también habían escrito en sus pechos desnudos. Los guardias de seguridad las apartaron inmediatamente. El gobierno alemán ha rechazado hasta ahora un embargo de gas a Rusia por considerar que no se puede garantizar un suministro energético seguro. Aquí en España, la subida del precio de la electricidad está disparando la demanda de placas solares para el autoconsumo en los hogares. La patronal del sector ya está haciendo cuentas y calcula que este año va a terminar con la instalación de más de un 60% de toda su capacidad. Los detalles con Sira Valdés. El encarecimiento de la electricidad, la mayor concienciación energética y las ayudas públicas son las principales causas por las que el autoconsumo se está disparando en nuestro país. Si en 2021 se duplicó la instalación de placas solares hasta una capacidad total de 1.200 megavatios hora, este año, apunta José Donoso, director general de UNEF, las perspectivas
pasan por un incremento de un 66% más. Nuestras perspectivas son muy buenas. Creemos que fácilmente pasaremos de esos 1.200 a 2.000 megavatios. Un crecimiento que se está produciendo especialmente en el sector residencial, que ya supone en torno a un 20% del total, y es que, explica Donoso, el periodo de amortización de esta inversión se ha reducido considerablemente, pasando de 9 o 10 años a 3 o 4. Las políticas educativas las tenemos que cambiar, las políticas de memoria democrática las tenemos que cambiar, la política de la ley trans, que no están de acuerdo ni las feministas ni los colectivos a los que van destinados. Y es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria del gobierno que se impone a la sociedad española. Así es como comienza hoy el curso político, con estos ecos de estas palabras de Alberto Núñez Feijóo, enumerando las leyes que va a derogar si es presidente del gobierno, y con el Ejecutivo, por otro lado, pidiéndole al Partido Popular otra vez que se siente a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cada uno en su papel y sin acercar posturas. Por un lado están las pugnas de siempre, como esa renovación del Poder Judicial, y luego está la oposición férrea del PP a todas las medidas económicas del gobierno de coalición. Tal como mostraba Feijóo este fin de semana en una entrevista que concedía a Europa Press. Todo esto, en fin, en un curso político que va a tener un fuerte tono electoral, porque en el calendario están las elecciones municipales y autonómicas del año 2023. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Decía ayer Núñez Feijóo a Europa Press que va a derogar las principales leyes del gobierno. Toda una declaración de intenciones en el inicio de un curso político que será el que defina el perfil de oposición del nuevo líder del PP, que llegó en abril a Génova, pero se tomó su tiempo para la transición y luego ha navegado estos meses con el viento a favor de las encuestas. Es ahora cuando realmente va a tener que mojarse en la toma de decisiones políticas. Eso creen en el gobierno, que está entregado a la tarea de acusar al PP de anclarse en el catastrofismo y de bloquear las instituciones. Los socialistas llevan días además presionando para que Génova no haga seguidismo, eso dice, de Díaz Ayuso en la votación el jueves del Real Decreto sobre el ahorro energético. Eso será en un pleno extraordinario en el que Ferraz va a desplegar a las nuevas caras del PSOE, al portavoz parlamentario Patxi López, la número 2 María Jesús Montero y la portavoz del partido Pilar Alegría. En definitiva, las dos nuevas direcciones de PSOE y PP van a medirse en este nuevo curso enfocado ya totalmente a la precampaña. Suscríbete. Echamos la vista atrás y miramos con perspectiva todos los eventos climáticos extremos que hemos vivido este verano juntos, uno tras otro, en Europa, en todas las partes del mundo, pero significativamente en Europa el balance es negativo, especialmente si lo comparamos con otros años. Empezando por los incendios. Según el sistema de satélites Copernicus, se han quemado más de 700.000 hectáreas en toda la Unión Europea en lo que llevamos de año. Y este es el peor balance desde 2006. Además, la Comisión Europea ha tenido que movilizar casi 30 aviones, cerca de 400 bomberos para ayudar en las labores de extinción de los incendios que se han declarado en el sur del continente. Este verano, desde luego, ha puesto a prueba bastantes de los mecanismos del sistema, como este de cooperación conjunta para la extinción de incendios y que implica la colaboración entre países. Pero es que a los fuegos tenemos que sumar la sequía histórica que ha teñido de amarillo los famosos jardines de Londres, esa imagen de Hyde Park que vimos en las portadas y que de hecho dio la vuelta al mundo, o que ha dejado al descubierto varios barcos incluso de la Segunda Guerra Mundial que estaban hundidos en el río Danubio. Y es que después llegaron las inundaciones. En Suiza, en Francia, en Italia, en Austria, Alemania, Europa ha pasado en cuestión de una semana del calor extremo a la sequía, a las lluvias torrenciales y las inundaciones que han dejado casi una veintena de muertos y decenas de heridos. A todo esto hay que sumar los daños materiales, el coste económico, en fin, que está teniendo todos estos fenómenos extremos sobre la economía, la marcha de las sociedades europeas. Vamos a hacer un balance con Laura Prieto. Laura, buenos días. Buenos días, Astre. 52.000 millones de dólares es lo que nos cuesta a los europeos el cambio climático. Es la estimación que ha hecho la empresa Munich Re después de un año marcado por las sequías, las inundaciones y los cambios repentinos de temperatura que ya no afectan solo al sur de Europa. Los barcos alemanes han tenido que reducir su carga un 30% para no encallar porque el Rin está en mínimos. También el Danubio, que subsiste a base de ser dragado día y noche, o el Po, que está seco en algunos de sus tramos y amenaza a las cosechas italianas. La falta de agua está afectando especialmente a la electricidad. Noruega se plantea exportar menos a Europa y España está produciendo al 50%, mientras los precios de la luz en el mercado mayorista no paran de crecer. Francia y Alemania están ya en máximos históricos. Y fuera de Europa, en Sudán, las inundaciones han provocado ya la muerte de más de 80 personas y hay todavía cientos de desaparecidos.
Hay más asuntos en la crónica de este lunes 22 de agosto. El gobierno de Perú está investigando si una multinacional española ha vulnerado allí el derecho a la libertad sindical de sus trabajadores. El Ministerio de Trabajo peruano está investigando a Cirsa, propiedad del fondo buitre Blackstone y dueña de cientos de casinos y de miles de locales de casas de apuestas. Allí, en Perú, un grupo de empleados creó un nuevo sindicato, se afiliaron 22 personas y al día siguiente empezaron los despidos. Los 22 están en la calle. 22 personas se afiliaron. Esas 22 personas han sido despedidas. La información de Sara Selva. María Luisa llevaba 5 años trabajando para Cirsa. Yo estoy decepcionada, triste. Rocío 8. Yo me quedé paralizada, ¿no? Porque yo nada mal he hecho, ¿no? Iván 9. Nos juntamos y dijimos hay que ver esto, cómo podemos cambiar. El 19 de julio, ellos y otros compañeros inscribieron en el Ministerio de Trabajo de Perú un nuevo sindicato. Con la ilusión, ¿no?, de que íbamos a hacer un cambio. Y al día siguiente empezaron a recibir cartas comunicándoles que estaban despedidos. Están vulnerando nuestros derechos y eso está penado, eso está prohibido. Por eso Cirsa se está ganando un problemón acá en Perú. La empresa ha dejado en la calle a los 22 afiliados. Algunos son perfiles vulnerables, como Rocío, que tiene 5 hijos y está recogiendo chatarra para poder pagar la comida. Donde botan los montículos, a veces yo me voy a recoger mi cartón, mi papel, mi botella descartable, pues, y eso lo vendo ya. La Inspección de Trabajo de Perú ya ha abierto una investigación para comprobar si la multinacional española ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. Y de hecho están utilizando este caso para reivindicar el derecho a la libertad sindical en el país. Cirsa tiene cientos de casinos en España y Latinoamérica. Son propietarios además de las salas de apuestas deportivas Sportium, con cerca de 200.000 clientes a la semana. Y en el Reino Unido la semana empieza con huelgas en varios sectores esenciales. De hecho continúa porque casi 2.000 empleados del mayor puerto de contenedores del país van a estar 8 días en paro. Se suman a ellos transportistas y operarios que piden que se compensen sus salarios a la subida del coste de la vida, además de otras medidas para ayudar a minimizar los efectos de la inflación. Marina García Castro. Es la primera vez que se declaran en huelga desde 1989 y lo hacen para pedir una mejora en sus salarios. El sindicato ha dicho que el paro tendría un gran impacto en el puerto, que maneja alrededor de 4 millones de contenedores al año. Esto podría suponer que los barcos tengan que ser desviados a otros puertos de Reino Unido o de Europa. Desde las empresas de transporte han advertido que la huelga podría tener un grave impacto en los negocios y las organizaciones comerciales, que los consumidores podrían verse afectados por subidas de precios. Y un titular más: el gobierno de Singapur ha anunciado que va a derogar la ley que penaliza en ese país, que penalizaba todavía las relaciones sexuales entre hombres. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.